real sacerdote hay en el cielo. Aleluya, oh, aleluya, nuestro abogado ante el Padre eterno. En el templo hecho por Dios, detrás del velo, el lugar más santo. Aleluya, oh aleluya, investigando, limpia las faltas de aquellos que Él redimió. Mis faltas santuario, me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario. Jesús, cuando reveló a sus discípulos lo que debía ocurrir con Jerusalén, también predijo lo que experimentaría su pueblo desde el mismo momento que Él fuera crucificado. Jesús predijo la medida de aflicción que los gobernantes del mundo impondrían a la Iglesia de Dios, su humillación, escarnio y los sufrimientos por los cuales Él también pasó. La enemistad que contra el Redentor del mundo se despertó iba a manifestarse contra todos los que creyesen su nombre. Los poderes de la tierra y del infierno se congregaron contra Cristo a través de sus seguidores. El paganismo previó que de triunfar el cristianismo, sus templos y altares serían destruidos y por lo tanto reunió sus fuerzas para destruir el cristianismo. Así se encendieron los fuegos de la persecución y los cristianos fueron despojados de sus posesiones y expulsados de sus hogares. Muchísimos sellaron su testimonio con su sangre. Esas persecuciones empezaron bajo el gobierno de Nerón cerca del tiempo del martirio de Pablo y continuaron varios siglos. Los cristianos eran inculpados calumniosamente y señalados como la causa de las mayores calamidades, hambres, pestes y terremotos. Se los condenaba como rebeldes contra el imperio y la religión, arrojándolos a las fieras o crucificándolos. Debido a la persecución tuvieron que huir a los lugares más desolados y solitarios. Bajo las persecuciones más feroces, esos testigos de Jesús conservaron su fe sin mancha. Incluso perdiendo todas las bendiciones terrenales, no renunciaron a su creencia en Cristo. Del trono de Dios descendía hasta ellos una voz que decía: «Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida». Vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir a la Iglesia de Cristo por medio de la violencia. Los siervos de Dios eran asesinados, pero su obra seguía para siempre adelante. El número de creyentes iba en aumento hasta penetrar incluso en las regiones inaccesibles para las águilas de Roma. Miles de cristianos eran encarcelados y asesinados, pero brotaban otros para llenar sus lugares. Cuanto más eran abatidos, más crecían en número. La sangre de los cristianos era semilla. En vista de esto, Satanás propuso oponerse con más éxito al gobierno de Dios al implantar su bandera en la iglesia cristiana, esforzándose para obtener por medio de los artificios lo que no consiguiera por medio de la fuerza. El paganismo fue inducido a aceptar una parte de la fe cristiana, a la vez que rechazaban otras verdades esenciales. Profesaban creer en Jesús, su muerte y su resurrección, pero no tenían convicción de pecado ni sentían necesidad de arrepentimiento o cambio de corazón. Algunos cristianos permanecieron firmes y declararon que no podían transigir, pero otros se declararon dispuestos a ceder o a modificar algunos puntos su confesión de fe y unirse con los que habían aceptado parte del cristianismo. Bajo el manto de un supuesto cristianismo, Satanás se fue introduciendo en la Iglesia para corromper la fe de ella y apartarla de la verdad. Así es como se realizó la unión del cristianismo con el paganismo. Aunque los paganos profesaban haberse convertido y unido a la Iglesia, seguían aferrándose a la idolatría, solo que habían cambiado sus imágenes de su culto por imágenes de Jesús o de María. Las doctrinas falsas, los rituales supersticiosos y las ceremonias idolátricas se incorporaron a la fe y al culto. La religión cristiana se corrompió y la Iglesia perdió su pureza y poder.
Sin embargo, hubo creyentes que no se dejaron extraviar por esos engaños. Los verdaderos cristianos se opusieron a los miembros de la Iglesia que, mientras profesaban tener piedad, daban secretamente cabida a la iniquidad. Mientras hubo persecución, la Iglesia permaneció relativamente pura, pero al cesar aquella se agregaron a esta quienes eran menos sinceros y consagrados, y así quedó despejado el camino para que Satanás pusiera un pie dentro de ella. Cuando los cristianos consintieron unirse con los paganos que solo se habían convertido a medias, entraron en una senda que los apartó más y más de la verdad. Satanás se alegró mucho de haber logrado engañar a tan crecido número de cristianos. Luego ejerció aún más su poder sobre ellos y los inspiró a perseguir a los que permanecían fieles a Dios. Entonces la Biblia no fue aceptada como regla de fe, y a la doctrina de la misma se le llamó herejía. Los pocos fieles resolvieron disolver toda unión con la Iglesia apóstata si ésta aún rehusaba desechar la falsedad y la idolatría, y la separación era necesaria si querían obedecer la palabra de Dios. Para asegurar la paz y la unidad estaban dispuestos a cualquier concesión, pero sentían que sacrificar un principio por amor a la paz era pagar un precio demasiado alto. Actualmente está ganando más terreno la opinión de que, al fin y al cabo, los principios cristianos no son de vital importancia y que por el bien común se pueden sacrificar dichos pilares de la fe. La vida de los cristianos primitivos y su conducta intachable eran un continuo reproche que turbaba la paz del pecador. Por tanto, eran odiados, perseguidos y finalmente muertos. Por el mismo motivo, Caín mató a Abel, y fue por la misma razón que los judíos rechazaron y crucificaron al Salvador. Entonces, ¿cómo puede llamarse al Evangelio un mensaje de paz? El cristianismo es un sistema que, de ser recibido y obedecido, derramaría paz y armonía por toda la tierra. Los principios de vida del cristianismo son totalmente diferentes a los hábitos y deseos de los hombres, y por eso se rebelan contra él. Aborrecen la pureza que pone de manifiesto y condena sus pecados, y persiguen y dan muerte a quienes los instan a reconocer sus requerimientos justos y sagrados. Es en este sentido que el Evangelio se llama espada. Previendo las dudas que asaltarían a sus seguidores en días de pruebas y oscuridad, el Salvador les dijo: «Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán». Los que son llamados a sufrir la tortura y el martirio no hacen más que seguir los pasos del amado Hijo de Dios. El apóstol Pablo declara que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? El único motivo es que la Iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera a la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital que hay en la Iglesia. Reavivan la fe y el poder de la Iglesia primitiva, y el espíritu de persecución revivirá también y el fuego de la persecución volverá a encenderse.